¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a su canal Estudiando el Verbo. Y quiero decirles que este canal es totalmente un canal cristiano, un canal adventista, ¿sí? Para todos aquellos que deseen estudiar la palabra de Dios, no importa de qué denominación estén cada uno de ustedes. Aquí lo importante es el estudio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es verdad, ¿verdad? Ella misma lo dice. Tu palabra es verdad, ¿verdad? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Estamos, estimados amigos y hermanos, iniciando un nuevo trimestre, el cuarto trimestre de este año, ¿verdad? Y vamos a iniciar con la lección número 1, titulada Preámbulo de Deuteronomio, ¿verdad? Esta lección es para el 2 de octubre del año 2021. Les habla como siempre su amigo y hermano en Cristo, Antonio García Hernández, laico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿verdad? Quiero decirles que por razones de la pandemia, desde hace algunos meses, desde hace casi ya 2 años, hemos estado trabajando a través de este canal con el propósito, en primer lugar, de mantenernos en la fe, pero también de compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Sean ustedes, cada uno de ustedes, bienvenidos en esta hora. Y vamos a iniciar, como siempre, pidiendo la dirección de nuestro Padre Eterno. Quiero invitarles para que oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos. Te alabamos, te glorificamos, Padre Eterno, porque solamente tú lo mereces. Y te agradecemos, Padre Eterno, por esta oportunidad nuevamente. Estamos iniciando un nuevo trimestre en este año eclesiástico. Queremos pedirte, Padre Eterno, que nos bendigas con tu palabra, que nos bendigas con tu presencia, y que tu Espíritu Santo pueda hacer todos los arreglos en nuestra vida para que aceptemos tu voluntad, para que hagamos tu voluntad, para que la practiquemos, para que te honremos, Padre Eterno, para que te glorifiquemos. Por eso en esta hora, Padre Eterno, suplicamos que tu Espíritu Santo nos oriente, nos lleve a toda verdad, como dice tu palabra, y de esa manera recibamos sus bendiciones, Señor. Gracias por todo, porque en Cristo Jesús te lo suplicamos humildemente. Amén, amén. Preámbulo de Deuteronomio. Bien, quiero iniciar este repaso de lección. Quizás nos vamos a tardar unos minutos más, pero es precisamente porque queremos abarcar un poquito en esta ocasión de lo que va a tratar toda la lección en este trimestre. Y vamos a definir y a conceptualizar el título. El concepto de preámbulo procede de la palabra preámbulos, un vocablo latino que se refiere a aquello que se sitúa delante. El preámbulo, por lo tanto, es una especie de prefacio o prólogo que se pronuncia antes de iniciar una exposición o un discurso. El libro de Deuteronomio es el quinto y último de la Torá, es decir, de la ley de los judíos, y el Pentateuco de los cristianos. El título judío es Elad Had Deravim, que significa estas son las palabras. En griego, Deuteronomio significa la segunda ley o la repetición de la ley. Ahora, el libro de Deuteronomio es el libro del pacto. Y la historia es la siguiente, ¿verdad? En el reinado del rey Josías en Jerusalén, allá por el año 640 al 609 antes de Cristo,
alguien que probablemente trabajaba en el templo porque se estaba haciendo reparaciones. En ese tiempo se había descuidado mucho, ¿sí? el templo, ¿verdad? Y el rey Josías, inspirado por el Espíritu Santo, ¿verdad?, mandó a que se trabajara en la reparación del templo, y encontraron un ejemplar de un libro y lo leyeron ante el rey Josías. Y Segunda de Reyes, en el capítulo 22, versículo 11, miren lo que dice: y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. ¿Por qué? Porque se dio cuenta de que él y su pueblo no estaban obedeciendo lo que estaba escrito en el libro. Luego, sobre la base de ese libro, llamado el libro del pacto, de acuerdo a Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 2, Josías comenzó una gran reforma. Interesante, ¿no? Una vez que se encontró ese libro, en la cual vienen muchos estatutos, ¿verdad?, viene la repetición de la ley, el rey Josías decidió hacer una reforma, ¿sí?, en todo el pueblo de Dios. ¿Y qué significa esto? Significa que en esa reforma muchas cosas habrían de ser cambiadas. Por ejemplo, lo que se debía de comer, por ejemplo, lo que se debía de leer, cómo se tendría que también adorar y guardar la ley. Podemos leer sobre esa reforma ahí en Segunda de Reyes, en el capítulo 23. ¿Cuál fue el libro que tuvo tanto impacto del rey y su nación? Sin duda se cree y se tiene la certeza que fue Deuteronomio. Y nuestro estudio para este trimestre será sobre este libro, ¿verdad? Después de salir de Egipto y establecer el pacto con el Señor en el Sinaí, los hijos de Israel, en lugar de ir directamente a Canaán, vagaron por el desierto durante 40 años. ¿Verdad? Cuando cumplieron los 40 años y los hebreos estaban finalmente a punto de cruzar a la tierra prometida, Moisés les habló una serie de discursos cuyo mensaje esencial podría parafrasearse así: ahora están a punto de entrar en la tierra prometida. Por fin, no olviden lo que el Señor ha hecho por ustedes y no olviden lo que les pide ahora, que es amarlo con todo su corazón, con toda su alma, y revelar ese amor mediante la obediencia a todos sus mandamientos, según el pacto, ¿verdad? Y por supuesto, tenemos el testimonio de Jesús, ¿sí?, en la persona de Elena G. de White. Miren lo que dice ahí en una revista adventista, la Revista Herald, del 31 de diciembre del año 1903. Miren lo que dice ella: el libro de Deuteronomio debiera ser cuidadosamente estudiado por los que viven hoy en la tierra. ¿Por quiénes debían de ser estudiado? Por los que viven hoy en la tierra. ¿Por qué? Dice ella: contiene un registro de las instrucciones dadas a Moisés para que él las transmitiera a los hijos de Israel. Recuerden que nosotros no somos de sangre israelita, sin embargo somos israelitas espiritualmente, ¿verdad? Nosotros creemos, ¿sí?, y tenemos toda esa confianza de que pertenecemos al pueblo de Dios. Sigue diciendo ella: en él se repite la ley. La ley de Dios debe ser repetida con frecuencia a Israel. Es una costumbre que debiera el pueblo adventista tener también hoy en día, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no se olvidaran
de sus preceptos, debe ser mantenida delante del pueblo y siempre había de ser exaltada y honrada. Los padres debían leerla a sus hijos, enseñándosela línea tras línea, dice ella, precepto tras precepto, y en ocasiones públicas la ley había de ser leída para que la oyera todo el pueblo. La prosperidad de Israel dependía de su obediencia a esta ley. Si eran obedientes, les iba a dar vida; si eran desobedientes, todo lo contrario, ¿verdad? Así que no nos confundamos, ¿verdad? El pueblo podía ser próspero, ¿verdad?, si obedecía la ley, ¿verdad? Si obedecía la ley. Esa era la condición. ¿Por qué? Porque la ley es santa, porque la ley está hecha para que nosotros podamos ser felices. En ella Dios demuestra su amor hacia nosotros, ¿verdad? La ley en sí, como dice el apóstol Pablo, no nos salva. Lo que nos salva es la fe, ¿verdad? La fe, la gracia de Dios. Sin embargo, al obedecer nosotros la ley, dice Elena de G. de Huey, es muy probable que seamos prosperados en todo. En este trimestre estudiaremos Deuteronomio temáticamente, ¿verdad? Abordaremos el tema del pacto eterno, la ley y la gracia, lo que implica amar a Dios y al prójimo, y lo más importante de todo, como el libro de Deuteronomio nos revela el amor de Dios, cuya manifestación más poderosa ocurrió con la muerte y la resurrección de nuestro Señor, de nuestro amado Cristo Jesús. Quiero invitarles para que vayamos al versículo de memoria en esta hora. Tomen sus Biblias, tomen el libro de libros, la palabra de Dios. Vayamos a Primera de Juan 4:8. Primera de Juan 4:8. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Hemos venido diciendo la importancia, el valor, ¿verdad? Lo importante que es conocer a Dios, ¿verdad? El que no ama no ha conocido a Dios, ¿verdad? En esencia, Dios es amor. Ese es un atributo muy, muy especial que tiene Dios, ¿verdad? En esencia, Dios es amor, ¿verdad? Ahora, hablemos un poquito y entremos ya a la lección en esta hora, ¿verdad? El libro de Deuteronomio recoge los discursos de despedida que Moisés dirigió al pueblo de Israel poco antes de su muerte. Para poder entenderlos correctamente necesitamos estudiar previamente su contexto más amplio, desde la rebelión de Lucifer hasta los 40 años que Israel acababa de pasar en el desierto, ¿verdad? Vamos a ver punto por punto, ¿verdad? Tema por tema. Ya dijimos que vamos a estudiar este libro de manera temática. Y vamos a ver como primer punto el gran conflicto. De ahí vamos a ir a ver el otro punto, que es la humanidad rebelde. Tercer punto, la simiente de Abraham. El pacto de Sinaí. Por último, vamos a ver 40 años en el desierto. ¿Cuál fue la razón por la cual el pueblo de Dios, el pueblo israelita, viajó por 40 años en el desierto, ¿verdad? Vamos al primer punto entonces en esta hora. Para ello quiero invitarles a que vayamos al capítulo 1 del libro de Deuteronomio, versículo 1. Vamos rápidamente porque el tiempo nos rebasa, ¿verdad? Y tenemos que
sujetarnos a un tiempo para exponer este tema, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Estas palabras las pronunció Moisés ante todo Israel en la ribera oriental del río Jordán, en el desierto de Arabá, frente al mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Hazarot y Disabab, ¿verdad? Por lo que entendemos entonces, Moisés pronunció un discurso después de que el mar Rojo se abriera para que el pueblo de Dios pasara y se librara, ¿sí?, del pueblo egipcio, quien lo estaba persiguiendo, ¿verdad? Así que la palabra Deuteronomio, ya dijimos, el título del libro deriva de la traducción griega, la Septuaginta, de una frase que se encuentra en Deuteronomio 17:18, que significa una copia de esta ley, y que significa literalmente una segunda, es decir, una repetición de esta ley. Este título indica no solo la repetición de la ley recibida originalmente del monte del Sinaí, sino también un repaso de las enseñanzas de Dios. El título hebreo es Devarim, que significa palabras, y se toma de la primera frase del libro. Esta primera frase es paralela a la última de Números, que significa estos son los mandamientos, ¿verdad? Quiero invitarles para que vayamos rápidamente, ¿sí?, a la palabra de Dios, al libro de libros, a la Biblia, al libro de Números, capítulo 36, versículo versículo 13. Dice: estos son los mandamientos y los estatutos que el Señor dio a los hijos de Israel por medio de Moisés. Se los dio en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, ¿va? De esta forma, entendemos que las palabras dirigidas por Moisés al pueblo son, en realidad, mandamientos de Dios. El libro contiene 4 discursos, ¿verdad? De acuerdo a Deuteronomio 1, del 1 al 4 y el versículo 43, podemos encontrar un repaso histórico. Quiero invitarles para que vayamos rápidamente. Ya leímos el versículo 1. Leamos el versículo 2. Desde Horeb hasta Cades Barnea, por el camino al monte Seir, se hacen 11 días de camino. Moisés habló a los hijos de Israel en conformidad con todo lo que el Señor les había ordenado por medio de él. Les habló el día 1 del mes 11 del año 40. Versículo 4. Después de haber derrotado a Sihón, el rey de los amorreos, que reinaba en Hesbón, y a Og, el rey de Basán, que reinaba en Astorot, en Edrei, ¿verdad? Versículo 43. Yo hablé con ustedes, pero ustedes no me hicieron caso, al contrario, fueron rebeldes al mandato del Señor y con gran arrogancia subieron al monte. Entonces, el libro de Deuteronomio, del capítulo 1 al versículo 1 al 4 y versículo 43, tenemos un repaso histórico, ¿verdad? Además, en el capítulo 4, versículo 44,
capítulo 28, versículo 6, tenemos una repetición de la ley. Vamos rápidamente al capítulo 4 para poder comprobar esto. Versículo 44. Miren lo que dice la palabra. Esta es la ley que Moisés expuso a los hijos de Israel. Vamos al capítulo 28, rápidamente, versículo 6. Bendito serás cuando entres y bendito seas cuando salgas. ¿Verdad? Y en los capítulos 29 al 30, hay otro discurso de Moisés. Este es un llamado a guardar el pacto, ¿verdad? Y del capítulo 31 al 34 vemos otro discurso, un llamado final a leer y a recordar la ley, cántico de Moisés, su bendición y su despedida antes de morir, ¿verdad? La estructura general del libro, contenida en los 3 primeros discursos, sigue un patrón, sigue el patrón de los antiguos tratados del pacto entre el soberano y su vasallo, ¿verdad? En este caso, egipcios e hititas. Y el preámbulo lo encontramos, como ya dijimos, en el capítulo 1, versículos del 1 al 5, que ya leímos, ¿verdad? El prólogo histórico se encuentra ahí en Deuteronomio 1, versículo 6, y al capítulo 4 hasta el versículo 49. Y estipulaciones generales las podemos encontrar ahí en el capítulo 5 hasta el capítulo 11, ¿verdad? Estipulaciones específicas las encontramos en los capítulos del 12 al 26. Bendiciones y maldiciones. Interesante este punto, ¿verdad? Los podemos encontrar en el capítulo 27 al 28. Y por último, lealtad al pacto y testigos, lo integran los capítulos 29 al 30, ¿verdad? De esa manera se integra este libro de Deuteronomio, ¿verdad? Vayamos entonces al primer punto de esta lección, el preámbulo de Deuteronomio. Para ello quiero invitarles para que vayamos rápidamente al libro de Ezequiel, al capítulo 28. Ezequiel 28, versículo 5. ¿Qué dice la palabra de Dios? Versículo 15. Donde nos habla acerca de la profecía contra los filisteos. Dice, así ha dicho Dios el Señor, la venganza de los filisteos fue artera por causa de antiguas enemistades, destruyeron a Judá, ¿verdad? Destruyeron a Judá. Vamos al capítulo 28, versículo 15. Entonces, dice, desde el día en que fuiste creado y hasta el día en que se halló maldad en ti, eras perfecto en todos tus caminos. De repente vemos una situación extraña en el libro de
en el gran conflicto, ¿verdad? Pensamos nosotros muchas veces en la maldad, ¿verdad? En la maldad que hay en los hombres, en la maldad que hay inclusive hasta en los niños, ¿verdad? Pero no alcanzamos a distinguir cuál es el origen, quién es el que nos motiva a hacer lo malo o a rebelarnos contra Dios, ¿verdad? Pero el libro de Ezequiel nos revela el gran conflicto entre el enemigo de las almas y Jesucristo, quien es el autor y consumador de la fe y la vida. Por eso dice el profeta Ezequiel: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad, ¿verdad? Dios es amor y todo lo que emana de Él es amor. Lo que Él desea de sus criaturas es que lo amen de todo corazón, dice Deuteronomio 6:5, todas sus criaturas, ¿verdad? En el caso de Satanás no fue así, ¿verdad? Se halló maldad en él. ¿Qué dice el capítulo 6 de Deuteronomio, versículo 5? Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras las pronunció Jesús frente a los doctores de la ley, ¿verdad? Querían probar a Jesús para ver si tenía una falla, ¿sí? Con respecto a las escrituras, ¿sí? Lo importante en este punto es que Dios desea que todas sus criaturas le amen. Pero el amor, para ser amor, debe ser ofrecido voluntariamente. Por eso Dios creó seres libres, racionales, con capacidad de entender y elegir. Esto implica un riesgo. El riesgo es que alguien perfecto elija dejar de amar a Dios, cuestionar el gobierno divino y rebelarse en contra de su creador, ¿verdad? Así comenzó el gran conflicto, así comenzó la rebelión de Lucifer, un ángel perfecto y hermoso que, a pesar de su elevada posición en el cielo, codició más. Nuevamente quiero invitarles para que descubramos al gran enemigo de Dios. Esta cita, sin duda, el enemigo de Dios no desea que sea descubierta por nosotros. Vamos al capítulo 28, al versículo del 11 al 19. Dice el profeta: la palabra del Señor vino a mí y me dijo. Es interesante este versículo, ¿verdad? Porque el Señor se comunica con sus siervos los profetas, ¿verdad? Para que a su vez ellos nos digan cuál es la voluntad de Dios. Miren lo que dice el versículo 12. Hijo de hombre, dedícale un lamento al rey Tiro y dile: de mi parte, tú tan lleno de sabiduría y de hermosura tan perfecta, eras un sello de perfección. En esta parte de este versículo, muchos comentadores, sobre todo católicos, insisten en que Dios se está refiriendo al rey de Tiro y no
a Satanás. Pero miren cómo la misma Biblia se explica a sí misma o se interpreta a sí misma. Versículo 13, estuviste en el Edén. Si se refiriera al rey de Tiro, ¿verdad? Es imposible que el rey Tiro estuviera en el Edén. ¿Quién estuvo en el Edén al principio? Satanás, ¿verdad? Dice, en el huerto de Dios, tus vestiduras estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas, carnalina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, ónice, zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Todo estaba cuidadosamente preparado para ti en el día de tu creación. Y luego, por si tenemos todavía dudas, miren lo que dice el versículo 14. A ti, querubín grande, protector. Dios tiene en su trono querubines protectores que están alrededor o que cubren con sus alas el trono de Dios. Esa escena el profeta Ezequiel la pudo ver en una visión. Dice, yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste, te paseabas en medio de las piedras encendidas. ¿Ah? Desde el día en que fuiste creado y hasta el día que se halló maldad en ti, eras perfecto en todos tus caminos. ¿Verdad? En todos tus caminos. Pero por tantos negocios que hacías, te fuiste llenando de iniquidad y pecaste. Por eso, querubín protector, yo te expulsé del monte de Dios y te arrojé lejos de las piedras encendidas. Era tanta tu hermosura que tu corazón se envaneció, por causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Por eso yo te haré rodar por tierra y te expondré en ridículo delante de los reyes. Y es que profanaste tus santuarios con tus muchas maldades y con tus perversos negocios. Por eso yo hice que de ti saliera fuego para que te consumiera. Te hice rodar por el suelo a la vista de todos los que te admiran. Todos los pueblos que te conocieron se sorprenderán al verte. Serás motivo de espanto y para siempre dejarás de existir. Satanás se rebeló contra Dios, ¿verdad? ¿Cómo es que sabemos? Vayamos al libro de Isaías, al capítulo 14, versículos de 12 al 15. Isaías 14, versículos del 12 al 15. Miren lo que dice: ¿cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? ¿Verdad? Esto, si nosotros lo comparamos con el capítulo 14 de Apocalipsis, versículo 12, podemos saber de quién se trata, ¿verdad? Vamos rápidamente a Apocalipsis 8:10. Vamos rápidamente, no perdamos esa cita de Isaías 14. Apocalipsis 8:10. Apocalipsis 8:10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice: cuando el tercer ángel tocó su trompeta, del cielo cayó una gran estrella, la cual ardía como una antorcha. Cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua, ¿verdad? Sobre los manantiales de agua, ¿verdad? Es interesante este paralelismo que existe entre el capítulo 14 y
versículo 12, ¿verdad? Con Apocalipsis 8:10. ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? ¿Cómo caíste por tierra, tú que derrotabas a las naciones, tú que en el cielo, en tu corazón decías, subiré al cielo por encima de las estrellas? Es ahí donde Dios reclama, ¿verdad? Reclama a sus criaturas el amor, ¿verdad? Pero el amor voluntario. Pero Dios es justo y creó seres libres, racionales, con capacidad de entender y elegir, ¿verdad? En este caso, en el gran conflicto, Satanás decidió servir al mal, decidió aspirar no solamente a un trono, sino a ser su propio Dios, ¿verdad? Ser su propio Dios. ¿Qué dice el versículo 14? Subiré hasta las altas nubes y seré semejante al Altísimo. Pero has caído a lo más profundo del sepulcro, a lo más remoto del abismo, ¿verdad? Todos los que queremos ser nuestros propios dioses, estamos inmersos en un gran conflicto contra Dios, ¿verdad? Si bien todos estamos en el gran conflicto, ¿verdad? Por estar en este mundo, ¿verdad? Aunque adoremos a Dios, nos vemos inmersos también en Él, porque nuestra lucha, como dice el apóstol Pablo, no es contra carne ni sangre, ¿verdad? Sino contra huestes y celestiales, contra potestades, contra demonios, ¿verdad? Así que vamos entonces a ver cómo es que en este segundo punto, cómo es que la humanidad llegó también a rebelarse contra Dios, ¿verdad? Satanás sin duda en el jardín del Edén fue como si hubiera puesto un dispositivo en el ser humano para que se rebelara contra Dios. Es decir, el ser humano fue engañado, ¿verdad? A esta Eva le dijo, no morirás, al contrario, serás como Dios, ¿verdad? Y entonces a partir de ese momento, el ser humano decidió o puso en práctica su libre albedrío, dejó de lado la advertencia de Dios acerca de lo que es obedecerle. Miren lo que dice Génesis 6:12. Vamos rápidamente a Génesis 6:12. ¿Qué dice la palabra de Dios? Cuando Dios miró la tierra, encontró que estaba corrompida, y de hecho toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Aparentemente, las palabras de Satanás, de la serpiente antigua, que se nos revela ahí en la palabra de Dios en Génesis 3, ¿verdad? No tenía engaño. Sin embargo, el engaño consistió, ¿sí?, en primer lugar, en permitir que Él nos hable, ¿verdad? Cuando nosotros permitimos que Satanás nos hable, entonces entramos en nuestros propios razonamientos, ¿verdad? En nuestras propias
conclusiones, ¿verdad? Y es ahí donde somos engañados, ¿verdad? Dice el versículo 1 de Génesis 3, la serpiente era un animal más astuto que todos los que Dios, el Señor, había creado. Así que le dijo a la mujer, así que Dios les ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto. La mujer le respondió a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del huerto, pero Dios nos dijo, no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, de lo contrario morirán. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no morirán. Hoy en día, muchas iglesias, tristemente, tienen esa idea satánica, ese espíritu satánico, de que no moriremos, ¿verdad? Que nuestra alma es inmortal, que nuestro cuerpo puede morir, pero cuando morimos se desprende de nuestro cuerpo un espíritu y ese anda vagando hasta alcanzar, ¿sí?, el perdón de Dios y finalmente, ¿sí?, estar frente al Señor allá en los cielos. ¿Sí? Es una doctrina que nosotros le decimos la doctrina de la inmortalidad del alma, ¿verdad? Es triste porque Dios miró a la tierra y Él había creado todo bueno en gran manera. Y al verla corrompida, ¿verdad?, sin duda, Dios se puso triste. La tercera parte de los ángeles apoyó la rebelión de Lucifer. Veamos rápidamente, vayamos a la Biblia, a la palabra de Dios, al libro de libros, en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 4. El versículo 1, leamos el contexto. Dice, pudo entonces verse una gran señal en el cielo, apareció una mujer cuyo vestido era el del sol, la luna estaba debajo de sus pies y en su cabeza llevaba una corona con 12 estrellas. Recuerden que en profecía, una mujer representa a la iglesia, ¿verdad? Versículo 4. Versículo 3, también pudo verse en el cielo otra gran señal. Apareció un gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y con una diadema en cada cabeza, ¿verdad? Y con su cola arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Luego el dragón se colocó frente a la mujer que iba a dar luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. ¿Verdad? La tercera parte, dice el libro de Apocalipsis, apoyó la rebelión de Lucifer, ¿verdad? Este fue expulsado del cielo y fue arrojado a la tierra. Desgraciadamente, también Adán y Eva decidieron creerle a él en lugar de confiar en Dios, de acuerdo a Génesis 4 y 6. Desde ese momento, la tierra entró a formar parte del gran conflicto. Cuando nosotros permitimos que nuestros propios razonamientos nos lleven a tomar decisiones, entonces estamos totalmente desprotegidos, ¿verdad? Lo mismo le pasó a los ángeles, a esa tercera parte. Escucharon la voz de Lucifer y entonces ya no dependieron más de Dios
sino de Satanás. Y esto que pasó ocurrió rápidamente. El odio lo impregnó todo, ¿verdad? Vamos rápidamente a la palabra de Dios, a Génesis 4:8. Génesis 4:8. Y dijo entonces Caín a su hermano: vayamos al campo. Y sucedió que mientras estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Noten ustedes cómo la maldad, una vez que Adán y Eva hicieron caso, o más bien Eva hizo caso a la serpiente, ¿verdad? Entonces podemos ver en el capítulo 5, ¿verdad?, una controversia enorme, un gran conflicto ya a partir del capítulo 5 de Génesis. En el capítulo 1, versículos de Génesis, versículos 27, dice que Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer lo creó.